Chicos, como sabemos, estamos en Cuaresma y, como dijo Benedicto XVI, la Cuaresma nos ofrece una ocasión providencial para profundizar en el sentido y el valor de ser cristianos. Hola a todos, servidores, aspirantes, en este camino a la preparación para la Semana Mayor. Seguimos aprendiendo, seguimos eh, compartiendo como comunidad las diferentes enseñanzas que nos deja Jesús en ese camino hacia la salvación. Pero para lograr esto, necesitamos estar formados en los hechos y en cómo estos mismos marcaron no solo una religión, sino a la sociedad en general, para así comprender el verdadero significado de Cuaresma y de esta forma vivirlo y transmitirlo de la forma correcta, especialmente por todo lo que se nos avecina, en especial esta misión 2020, que vamos a ir a Chipaqui. Vosotros, todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante al dolor que me atormenta. Esta palabra se centra en el momento en que la Virgen María se encontró con su hijo en el Calvario. Quiero que se tomen un momento, pues donde estén escuchando esta ficha, y piensen en la escena. Basta una mirada llena de amor y de ternura para evidenciar tantas emociones al tiempo. La mirada es el lenguaje más profundo e íntimo entre los seres que se quieren. En este encuentro no hay palabras. La palabra es la mutua mirada que expresa el dolor intenso y profundo que viven Jesús y María. El dolor de una madre por su hijo, el cual es condenado sin causa justa. Recordemos la escena de María en la cual busca llegar a su hijo a pesar de la multitud, a pesar de los soldados, a pesar de su condición, solo quiere ir a abrazarlo y a salvarlo. Pero María, en su infinita voluntad, sabe que todo esto debe pasar y asume desde la fe y se entrega a su misión recordando las palabras de la profecía de Simeón. Una espada traspasará tu alma. Lucas 2:35. Pero María tiene la certeza que en muchas ocasiones nos falta. Esa certeza de que su Hijo no vino para quedar en tinieblas, vino a vivir, a hacer luz, a hacer salvación. No temas, María, él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Lucas 1:32. Estas palabras que María guarda desde el momento de la Anunciación le dan la certeza y de allí saca la fortaleza para apoyar a su amado Hijo en este camino. María confía en Dios, aunque no entienda por qué muchas veces los planes de Dios aunque no entienda, porque muchas veces los planes de Dios son humanamente imposibles de comprender, y la única alternativa que nos queda es confiar en Él. María nos demuestra que es el verdadero amor, en el cual hace suyo el dolor de su Hijo y con él el de toda la raza humana. No fue fácil, tuvo que atravesar una increíble pasión, un camino doloroso al cargar con todo el peso de la humanidad, con todo el peso de, de nuestros pecados puntualmente. Y dentro de esta formación yo quiero ahondar puntualmente dentro de la pasión de Cristo y especialmente ese camino al Calvario. El camino al Calvario, eh, especialmente en las tres caídas que bien sabemos tuvo el Señor en ese camino. Pero antes de entrar en detalle, hay que dar un poco de contexto al respecto. Hay que dar un contexto para que entendamos en dónde está Jesús en ese momento de la historia, qué está sintiendo como ser humano, como Dios encarnado. Eh, y bueno, es importante resaltar que Él está recién condenado en su ciudad amada, Jerusalén, la ciudad que Él designó, el que él tanto añoró, que tanto disfrutó con sus seguidores para llenarlos de gozo, de amor, de bienvenida. Ahora era la ciudad que lo estaba juzgando, con infinidad de influencias detrás, de, de personas que no están conformes, que están inspiradas por diferentes intereses un poco más terrenales como el poder, eh, como son los sacerdotes de ese momento, que llegan donde Pilato eh, a, a meterle el gusanito de la cizaña
decirle que Jesús está haciendo pasar por el rey de los judíos, que no estaba obedeciendo pues en ese momento al imperio romano y que podía ser un peligro para la sociedad en general. Si bien Pilato se preocupó, entendía, o yo creo que él sentía en el fondo que sí había una injusticia detrás, pero le deja al pueblo claramente influenciado por las mentiras, por el temor de los sacerdotes, uh, le deja al pueblo la decisión, el cual determina crucificarlo. Entonces, para entrar en contexto un poquito, este Jesús, quiero que nos pongamos todos, seamos completamente empáticos en el ser humano que está del Dios encarnado, que es Jesús. Jesús está en un momento, después de haber pasado esa agonía, de haber hecho oración la noche anterior, de saber que lo iban a entregar, de que lo estaban traicionando incluso sus propios discípulos, llega un punto en donde está devastado. Que antes de eso, de ese juicio público, que es la peor humillación que puede tener moralmente, por decirlo así, psicológicamente, o antes ya lo han ultrajado, se han burlado de él desde que lo agarran en el Monte de los Olivos, lo agarran y desde ahí los mismos soldados romanos empiezan a por debajearlo, a escupirle, a tratarlo como la peor escoria humana que existe. Y él, en su conciencia infinita de la eternidad del amor de Dios, va llevando su pasión en silencio, con la humildad más grande que puede existir. Entonces, quiero que nos pongamos en ese momento, en el sentimiento de Jesús, donde está enfrente al pueblo y indiscutiblemente, bueno, lo condenan a una crucifixión inminente. Es algo que no tiene vuelta atrás y en ese momento dice, o digamos que ya se puede decir como, se viene ahora sí mi muerte, ya, o sea, ya no es algo, ya no es un presentimiento, ya no es digamos como, sí, un presentimiento, sino es un hecho puntual donde me están condenando y ya hay un veredicto y allá está mi camino. Ahora bien, le entregan la cruz y para tener un poco más de contexto, el camino hacia el Calvario, digamos que se tiene registro histórico que es alrededor de 1 kilómetro. 1 kilómetro que para muchos de nosotros es difícil hasta trotarlo en una media maratón o en un cuarto de maratón. Cuando uno hace los 10K corriendo, uno lleva 1 kilómetro y dice, bueno, chica, esto todavía falta un montón. Pero para Jesús debió ser un camino eterno. Incluso uno caminando 1 kilómetro puede tardar unos 10, 15 minutos en recorrerlo. Imagínense con una cruz a cuestas, después de haber sido completamente humillado, moral, psicológica, físicamente, porque antes de llevar esa cruz lo azotan. También dicen los registros históricos que alrededor de 3.000 azotes. Lo humillan, le quitan su ropa, lo tratan como la peor escoria de la humanidad, por decirlo así, si se puede decir así. No es un camino fácil, entonces. Ese es el contexto para que nos pongamos en los zapatos del Señor en ese momento, en que podamos, a partir de su experiencia, nosotros reflexionar sobre nuestras vidas. Y para poder reflexionar sobre nuestras vidas, vamos a enfocarnos puntualmente en las 3 caídas que tuvo Jesús. Y para esto, digamos, si bien el Evangelio no nos muestra que hubo unas caídas explícitamente, sí el contexto nos da una idea de que claramente Jesús tuvo digamos, al menos 3 caídas, son las que conocemos por revelación o por tradición. Y seguramente fueron muchas más, porque 1 kilómetro cargando una cruz a cuestas no es fácil para nosotros. Cualquier cruz, y ahora quiero que empecemos a pensar qué es nuestra cruz.
es una dificultad, es digamos, un problema que tenemos, es algo que nos acompleja, es algo que nos angustia. Con esto podemos empezar a relacionar y entender de qué se trata esa cruz que carga Jesús hasta el Calvario. Y claramente muchas veces en el día a día nosotros tenemos cruces ridículas con las que nos caemos, nos tropezamos y empezamos a andar sin sentido en círculos angustiándonos, como es que como un chisme, que alguien me dijo algo o me miraron feo o no tengo lo que otros tienen. Son cruces que no se pueden comparar y por eso quiero que entremos en detalle en estas tres caídas de Jesús para que empecemos a ponerlo en contexto si de verdad la cruz que cargamos a cuestas es la cruz adecuada digamos, la inspiración que tenemos, la fuerza que sacamos para levantarla de verdad si es suficiente o aún nos falta todavía. Y para entrar en detalle en las caídas, quiero traer a colación las visiones que tuvo la beata Ana Catalina Emmerich, bueno, no sé el alemán, ella es una beata alemana, pero me corregirán la pronunciación los que saben alemán. Y esta beata pues fue beatificada por Juan Pablo II. Digamos que ella durante su vida, una monja agustina, ella vio bastantes visiones y empezó a presentar muchos estigmas que, digamos, se hizo el estudio adecuado y, digamos, nos dimos cuenta, pues la iglesia verificó que fue real y la beatificó por esto. Y entre las visiones, muchas de las visiones que tenía ella del Nuevo Evangelio, del Nuevo Testamento, perdón, ella hace mucho énfasis en las caídas de Jesús. Vamos con la primera caída y voy a citarla a ella tal cual. Voy a leerlo. Dice: la calle, poco antes de su fin, Jesús iba camino al Calvario. La calle poco antes de su fin torcía a la izquierda, se ensanchaba un poco e iniciaba una cuesta. Había por ahí un acueducto subterráneo que venía del monte Sión. Antes de la subida había un hoyo que, cuando llovía, con frecuencia se llenaba de agua y lodo, por cuya razón habían puesto una piedra grande sobre él para facilitar el paso. Cuando Jesús llegó a ese sitio ya podía andar, pero como los verdugos tiraban de él, lo empujaban sin misericordia, cayó a lo largo contra esa piedra y la cruz cayó a su lado. Esa es la primera caída que tiene Jesús. Yo veo acá dos cosas muy importantes. La primera es que Jesús todavía puede caminar. Jesús después, digamos, humanamente todavía puede caminar. Y a pesar de esto, hay agentes externos que lo están empujando. Los verdugos, dice ahí como tal, lo están empujando y tropieza contra esta piedra. Cae gracias al empuje de la gente, tropieza contra esta piedra, se pega su primer porrazo, por decirlo así. Entonces acá la reflexión como tal que quiero que miremos es: ¿cuántas piedras tenemos en nuestro camino? ¿Cuántas piedras nos angustian? ¿Y cuántas piedras nos las ponen personas externas o pensamientos externos ajenos a nuestra fe, ajenos a nuestra creencia? Y digamos, nos encallamos en esas piedras como tal. Hay que tener mucha claridad, y Jesús se para nuevamente. En esta caída él se para y pasa de largo esa piedra, no, porque él fácilmente se hubiera quedado ahí llorando o decir: yo no puedo más, ya mátenme acá. Pero no, él se para nuevamente. Entonces pensemos con esta caída, ¿cuáles son esos pensamientos? Pueden ser también pensamientos. Yo veo acá, si nos habla de verdugos, también pueden ser pensamientos influenciados no precisamente por Dios, que nos llenan de depresión, que nos llenan de angustia, que nos llenan de mala energía, de pereza, ¿no? de energías que no corresponden a Dios. Y por otro lado,
con nuestros hermanos también aprender a discernir qué hermano nos está poniendo piedras en el camino simplemente por maldad, que a pesar de vernos caminar, nos hace tropezar contra piedras. Hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con las personas que nos alejan del camino de Dios y no nos permiten seguir adelante. Bueno, y continuamos con la segunda caída. La segunda caída es hermosa dentro de ese si se puede decir hermosa, yo lo veo hermoso. Creo que estamos en un contexto en donde es el camino del ser humano que más ha sufrido en la historia de la humanidad. Dentro de la historia recorrida no puedo ver una historia más parecida. Digamos, lo que son las guerras, lo que son las enfermedades, pues listo, pasan tragedias, pero Jesús fue... La historia de Jesús nos marca completamente por todo el sufrimiento que tiene este hombre y cuánto aguanta por amor a la humanidad. Y físicamente carga una cruz y espiritualmente carga en su alma la cruz de los pecados de toda la humanidad, de todos nosotros, que es gigante. Entonces es un peso que él, si bien todavía puede caminar, en la primera caída lo veíamos, es un peso inmenso y él empieza a tambalearse mucho, y son los pecados, y es porque esa cruz simboliza los pecados no solo de ese presente allá, sino del pasado que él tuvo, del pasado que tuvo la humanidad, del futuro que va a tener, de lo que estamos viviendo hoy en día como humanidad. Él se lo echa a cuestas y es demasiado fuerte. Entonces vamos con la segunda visión que tuvo Ana Catalina Merich, y dice: pasaron los fariseos a caballo, iba Jesús camino al Calvario. Después de los fariseos, el chico que llevaba la inscripción, y detrás de su santísimo Hijo Jesús, temblando, doblado, bajo la pesada carga de la cruz, inclinada su cabeza, coronada de espinas, echó una mirada de compasión sobre su madre, tropezó y cayó por segunda vez sobre sus rodillas y manos. Jesús cae sobre María al verla. Y es espectacular, por eso digo que es muy lindo. También para empezar a entender no solo a Jesús, sino la hermosura de la Madre de Dios, de la Virgencita María. El rol que ella desempeña durante toda la pasión, de también estar ahí confortando, ¿no? O sea, hacer la oración a la Virgen María cuando uno tiene una cruz, cuando uno tiene una dolencia o un problema, es lo más lindo que puede haber, porque no puede existir una presencia más consoladora, más reconfortante que el de la Madre de Jesús, quien consoló a Jesús en esa agonía. Entonces esta segunda caída nos muestra ya un Dios en una humanidad frágil, que ve en los ojos de su madre consuelo, ve ánimo, y llega a las rodillas de su madre, cae y toma el aliento necesario para seguir adelante. Entonces acá el rol de la Virgen María es indispensable, como la llena de amor, de calidez, que ella por dentro, de ver a su hijo sufriendo de esa forma, siendo ultrajado de esa forma, no podía mostrar debilidad. Si bien seguramente estaba llorando, estaba preocupada, lo único que puede darle es amor en ese momento, porque ella sabía en el fondo que ese era el designio de Dios. Es muy importante que cuando tengamos una cruz, que sea muy fuerte, ya aprendimos a discernir que es una cruz verdadera, cuál no, con la primera caída, en que me estoy simplemente enfocando en tonterías, y cuál de verdad sí es una cruz que vale la pena sobrepasar, cuáles son esas piedritas que nos distraen y cuáles no. Y ahora, ya cuando tengo una cruz verdadera, entender que no es fácil y que necesito el apoyo necesario. ¿Listo? Puede ser espiritualmente en la Virgen María, me puedo apoyar, pero también tenemos una comunidad en la que toca estar alimentando, hay que estar alimentando esa fe, ese espíritu, para poder cargar nuestras cruces, sea cual sea nuestra cruz.
siempre vamos a tener la necesidad de tener compañía, de apoyarnos, de reconfortarnos, porque la cruz, como bien lo dice la beata eh, Ana Catalina, no es fácil y Jesús incluso tiembla, doblado, muchas veces uno está en la vida doblado por esas cruces, sea cual sea, ya sea de los diferentes ámbitos de nuestra vida, ya sea el espiritual, ya sea el económico, el profesional, el familiar, el social, siempre hay cosas que nos amargan. Pero cuando yo encuentro el soporte necesario, cuando yo caigo y digo no puedo más con esto, pero al frente mío está la Virgen María, al frente mío está un amigo que de verdad me reconforta en la fe, cuando yo encuentro en mi pareja, en mi familia, esos ánimos, esa fuerza me levanta de nuevo y continúo. Y esa fuerza la encuentro haciendo oración, compartiendo con la gente que de verdad me llena digamos que me llena espiritualmente. Es ahí. No es con la gente que me mete, que me mete la piedrita, como hablamos en la primera caída. No. Entonces es muy importante que tenerlo en cuenta para esta segunda caída. Es la reflexión que podemos tener. Y finalmente tenemos la tercera caída, de la cual también podemos sacar muchas conclusiones, diferentes conclusiones de ese camino al Calvario que nos enseña Jesús en su pasión. Y vamos nuevamente citando a la beata Ana Catalina. Dice, tras recorrer un tramo más de la calle, la comitiva llegó a la cuesta de una muralla vieja interior de la ciudad. Delante de ella había una plaza abierta de la que partían 3 calles. En esta plaza, Jesús, al pasar sobre una piedra gruesa, tropezó y cayó. La cruz se deslizó de su hombro y dejó a su lado, y quedó a su lado, y ya no se pudo levantar. Jesús ya no se pudo levantar. Y aquí aparece una figura muy, muy importante para complementar esta visión de la beata, que en los evangelios aparece, que es Simón de Cirene. Entonces para eso vamos a leer, en este caso San Lucas. Vamos a leer San Lucas capítulo 23, versículo 26. Y nos dice, cuando la llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y no voy a leer más allá, pero digamos, entren en los evangelios, en los 4 evangelios aparece esta figura de Simón de Cirene. ¿Quién es el que carga la cruz? Pues acá, claramente esa cruz la carga ya en la última caída, porque es lo único que aparece en los evangelios. Y antes de eso, pues Jesús tuvo que cargarla hasta cierto punto. Aparece Simón de Cirene, levanta la cruz, pero antes entremos en detalle en la visión de la beata Ana Catalina. Nos dice, básicamente Jesús tropieza, esta vez sí tropieza con una piedra grande. Se cae y no se puede volver a levantar. No es como la primera piedra es en la que yo tropiezo cuando me empujan los verdugos de la primera caída, es diferente. No es cuando a mí me incitan, que yo sí estoy todo bien en mi vida, me ponen una piedra en el camino que tengo que discernir que por acá no es el camino y sigo derecho. En esta última caída Jesús tropieza de verdad con una piedra y no se puede volver a levantar. Entonces, ¿cuántas veces, a nivel personal, miremos cuántas veces tropezamos en una piedra en la que entramos literalmente a un estado de decepción, de depresión, de frustración? Todos estos sentimientos negativos es esa piedra en la que no podemos salir de eso, de esta pobreza económica, no podemos salir de esta pelea incesante con mi familia, no podemos salir de este sufrimiento y fastidio por lo que estoy haciendo día a día y que no le encuentro sentido. Hay que tener mucho cuidado con esta piedra, señores, porque esto no es fácil. ¿Sí? Jesús encuentra una piedra y no se puede volver a levantar, y por eso tenemos que remitirnos al amor de Dios, remitirnos a la palabra para buscar una salida. ¿Sí? Cuando tenemos esta piedra en el camino, estas situaciones que nos afligen y no podemos cargar esa cruz, la solución puede ser morirnos ahí, pero Jesús no murió ahí.
Jesús tenía un propósito y era en la cruz, hasta el final lo logró. Entonces tenemos que buscar ayuda. No podemos ser tan egocéntricos de decir yo puedo con esto. A mí acá empiezo yo a negar de la existencia de Dios, empiezo yo a negar de mi comunidad, empiezo yo a negar de las ayudas que encuentro en la palabra de Dios, en la Biblia, porque me creo suficiente para yo llevar mi vida solo. Y no. ¿Qué le pasaría a Jesús si él no encontrara un apoyo, gente que creyó en él? Se hubiera quedado ahí y hubiera sido muy difícil levantarse. Ahí es donde aparece la figura de Simón de Cirene. Entonces ya entramos no en la reflexión personal, sino hacia el prójimo. Jesús necesitó de un apoyo, alguien que creyó en él para seguir adelante. En su humanidad, él dejando su último esfuerzo humano, y de verdad, pónganse en el contexto, biológicamente es casi imposible, prácticamente imposible hacer lo que hizo Jesús y llegar hasta allá, pero él lo hizo. Entonces, si yo me encuentro una piedra muy grande, busco ayuda, ¿listo? Busco ayuda, reconozco que soy un ser humano frágil y necesito encontrarme con Dios para buscar ayuda, para levantarme de nuevo. Y esa ayuda puede ser la palabra de Dios. Simón de Cirene puede ser la palabra de Dios, pero también tú como prójimo tienes que entender en cuál es la cruz que está cargando tu prójimo. Tú tienes que entender si estás en una buena condición, si no eres tú el que está tropezando contra esa piedra, que hay más personas que sí están estancados ahí. Entonces hay reflexión a nivel personal de discernir, hey, estoy con una piedra en la que necesito ayuda, necesito encontrarme con Dios. Y dos, si tú eres un prójimo que ves a esa persona ya tropezando con esa piedra, ve y le ayudas con esa cruz, porque no es fácil. Y ni siquiera el mismo Jesús pudo solo. Simón de Cirene le ayudó y lo ayudó a llevar hasta el final su pasión. ¿Listo? Esa es la invitación, la reflexión que tenemos hoy con la tercera caída de Jesús camino al Calvario. Son diferentes caídas. En todas encontramos diferentes contextos, hay externos, entonces siempre están los verdugos, está la Virgen María, está Simón de Cirene, que juegan desempeñan un papel muy importante en este camino al Calvario, y hay que discernir muy bien de cuáles son las personas, hablándolo en nuestra vida en comunidad. Hay que discernir muy bien por qué es importante tener una comunidad que nos fortalezca en la fe y que nos ayude a llevar esa cruz. ¿Listo? Entonces, para cerrar y cerrando con este capítulo de las caídas de Jesús, y quiero que nos pongamos en actitud de oración, porque únicamente a través de la oración, de la comunicación directa con Dios, de la reflexión en su presencia, es que podemos entender cómo en nuestras vidas podemos sobrepasar estas piedras, podemos sobrepasar estas caídas y podemos cargar la cruz que estamos viviendo en cada uno de nuestros momentos. Todos cargamos una cruz, claro que sí. Y quiero que piensen puntualmente en que biológicamente para Jesús fue casi imposible, y la ciencia lo dice, los análisis que han hecho de los evangelios, de las visiones que hay, de la historia conocida por tradición, por revelación, que biológicamente es prácticamente imposible que Jesús haya sufrido, haya aguantado todo lo que aguantó, pero lo pudo hacer gracias a que en su humildad completa, en su siendo Dios, él fue completamente humilde, reconoció y buscó las fuerzas necesarias para llegar hasta el Calvario. La vida es demasiado frágil, muchachos, tenemos que entenderlo. La vida es demasiado frágil, y más hoy que nunca nos damos cuenta de eso, con la pandemia que está pasando, con las situaciones que nos pasan día a día. Hoy, así como dicen las mamás, usted sale a la calle y no sabe si vuelve. Pero es real, la vida es muy frágil, los años van pasando y uno no sabe si esta mañana acá puede pasar cualquier cosa. Entonces la actitud de oración que debemos tener constante, la invitación que quiero que hagamos en este momento, es para que le pidamos a Dios que nos ayude a reconocer en su inmensidad la fragilidad nuestra, así como lo hizo Jesús, siendo Dios, en lo poco que le queda a la humanidad, los
últimos latidos que tuvo su corazón, todos esos azotes que tuvo, las hemorragias que tuvo en ese momento, los últimos suspiros que pudo tener, sus pulmones funcionando a medias con esfuerzo, sus músculos seguramente encalambrados. Él con esa humildad, con esa poca humanidad que le quedaba, logró llegar al Calvario con el amor de Dios, teniendo claro ese propósito de que su misión era cargar la cruz por todos nosotros. Y nosotros debemos encontrar esa misma fuerza para cargar cada una de las cruces que se nos ponen día a día. Pidámosle a Dios que nos dé la fuerza necesaria para cargar con esa cruz día a día sin importar lo que pase. ¿Qué puede ser más grave que lo que vivió Jesús camino al Calvario? No creo que haya algo más grave. En su humildad, en su pobreza, en su humillación, en su estado físico, no creo que nosotros pasemos por algo más grave. Y si pasamos, demos gracias a Dios de que nos da una pequeña muestra de lo que vivió Jesús por todos nosotros, esa compasión, ese amor interno. Entonces, veámosle a Dios, humildad completa para poder identificar nuestras cruces, nuestras debilidades en nuestra frágil humanidad, para poder seguir adelante. A la Virgen María, pidámosle que nos siga reconfortando con ese amor, con esas virtudes de madre fuerte, para seguir dando ejemplo, para seguir levantándonos también, pero para poder, como ella hizo, reconfortar a los otros. Reconfortar a los otros en el amor de Dios, teniendo la plena certeza, la plena plenitud de que vamos a tener un desenlace bienaventurado al cargar con esta cruz, con la confianza especialmente en Dios, en Jesús hecho hombre, en Dios hecho hombre, y la Virgen María. Pidamos que nos mantengan en este camino con la fortaleza, que nos seamos diferentes, vamos a ser hombres y mujeres de Dios diferentes, que no recaen ante cualquier cruz, cualquier piedrita que se nos pasa en el camino, sino que de verdad tenemos un propósito claro y andamos en la calle, en la sociedad, en nuestros trabajos con una actitud diferente, porque sabemos que nuestra cruz no es tan grave. Nuestra cruz la podemos llevar así como hizo Dios, así como hizo Jesús. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi nombre es Daniel Peraza, les mando un abrazo a todos y espero que estén muy bien.